hermanazos y hermanazas? Sean bienvenidos a Narita, que es a donde llegas cuando vas a Tokio, una ciudad bastante inexplorada por muchos turistas y que dejan pasar por alto bastante. Y nosotros llegamos en una escala de 6 horas. Y en este video veremos qué es Narita en poco tiempo. Aquí empieza nuestra aventura en el primer país en la historia que piso fuera de mi continente, y pues es Japón. Y vamos a ir a Narita. Tenemos una escala bien corta, pero que la vamos a aprovechar. Pues ya estamos en el tren del aeropuerto que nos va a llevar a Narita. Literalmente está vacío, bueno, hay 2 o 3 personas y está bien curioso, está bien limpio. Para gente de Latinoamérica pues sí está bien impresionante. Es una locura lo limpio que está este tren. De aquí se hace creo que 10 minutos para Narita y tengo una escala de 5 horas, pero tengo que nada más estar 1 hora y media, así que lo vamos a hacer todo en 1 hora y media. Creo que nos están diciendo que ya nos vamos. Según lo que me dijo una chica de aquí, es que tengo que bajarme en la segunda estación. Tengo que estar bien trucha porque a lo mejor y me paso, pero creo que ya nos vamos. Creo que es mi primera vez también en un metro de un país, y qué bonito país para empezar esta aventura. Emprendíamos nuestra aventura de 15 minutos en tren hacia Narita y todo lo que yo veía parecía surreal. Las hermosas vistas japonesas con sus casas y colinas, y también la eficiencia y limpieza del tren en el que iba. O sea, de verdad, vaya primer mundo y vaya primera impresión que me llevaba. No llevo nada de tiempo aquí en Japón, llevo media hora en Japón y ya quiero vivir en Japón, te lo juro. Es hermoso, toda la gente súper educada, súper ordenada. Ya quiero, y el clima me encanta, el clima de Japón sí me gusta. Estoy ahorita en la estación de trenes de Narita. Vamos a ver qué se arma. Así que vamos a la aventurita. Además todo huele rico, las personas son amables. No, hermoso, yo voy a vivir en Japón un día. Si a mí me ofrecen vivir en Japón y de que, oye, puedes ir haciendo lo que haces, pero en Japón yo lo hago. Aparte estoy agarrando que están saliendo las escuelas, entonces atrás de mí está saliendo la gente de aquí. Oigan, no manches, no manches, mi primera vez en Japón y sí, se los aseguro, yo sí podría vivir aquí sin ningún problema. No manches, es que no es normal lo enamorado que estoy, me siento como muy identificado con Japón. Dios mío, tengo que volver aquí, o sea, esto es un pacto Japón. Sabía que te tenía que probar para saber que te quería. Ahorita estoy en busca de un supermercado, de un lugar en el que pueda ver qué es lo que venden en Japón y maravillarme. Pero yo ya sin entrar a ningún lado ya estoy maravillado con lo que es Japón. Pueden ir personas atrás de mí andando en bicicleta, no sé si las vieron pasar. Y las respetan los coches. Los coches no les van a echar el carro ni nada. Y se respira tranquilidad, es impresionante. Caminar por las calles de Narita es aún más surreal. Nadie hace ruido, ni las personas, ni los autos, y esto se traduce en paz. Paz y armonía. Nunca antes había sentido tanta paz en un país. No hay gente pitando de claxon, no hay gente platicando en exceso, no hay puestos ambulantes. Todo es tranquilidad en Japón, no me lo puedo creer. La gente te mira y se fijan mucho en mi cámara y dicen, ¿y este pelmazo que anda haciendo? Lo que sí me estoy percatando es que todo está empezando a cerrar. No sé si hoy es día feriado, no trabaja, o si simplemente ya es muy tarde para los japoneses. O sea, que ya hasta ahora ya dicen, no, ya se terminó, se acabó el 20, mi chavo, ya vamos a cerrar. Porque la mayoría de las cosas está cerrada. O sea, bueno, esta está abierta, la que está al lado de mí, pero casi todo está cerrado. Vean, está muy curioso esto. Miren, ahí creo que venden galletas de la suerte. Y qué mejor que comprar una galleta de la suerte que en el mero Japón, ¿no? Lo que sí me está sorprendiendo muchísimo es que los niños van solos a la escuela. Entonces, wow, eso no, ni de chiste. Lamentablemente eso no, en Latinoamérica, bueno, al menos en México no sucede. Es bastante peligroso. Y acá no, acá van súper campantes ahí, niños de que 4 o 5 años. Impresionante, la neta.
supermercado, pero al menos sí conocí una tienda japonesa y pasé a comprar algo ahí. A ver, no pude hacer lo que yo quería hacer, pero al final de cuentas voy a tener un poquito de experiencia con un helado japonés. Pero miren, esta es una tienda japonesa, todos los productos japoneses aquí. Pero me gustan mucho los restaurantes japoneses, vean, hasta tienen K-pop. Era la primera cosa que pedía en Japón y la primera cosa que me dejaba boquiabierto. Y es que eso que ven en pantalla es helado rallado. Así es helado que está en pequeñas tiras como si fuera un queso rallado y me voló la cabeza, nunca antes había visto algo así. Y watchen, es tanta la sensación de la matcha que este es un lugar de únicamente matcha. O sea, es lo único que venden y hasta lo ponen en inglés. Tanto es la sensación que hay lugares destinados solamente a la matcha. Estoy caminando ya tanto que ya voy a llegar al templo. O sea, esa no era mi intención. Mi intención era simplemente ir a buscar un lugar donde me dieran cosas interesantes para enseñarlos en un video y ahora ya voy a llegar al lugar secreto. Llegábamos al templo principal de Narita, su atractivo más popular. Y para mí, la paz se hacía aún más presente. Yo estaba maravillado por este templo, pues era mi primer templo japonés. Y por ende, me enfrentaba a sus rituales por primera vez. That's like for good luck or something like that? Before you go upstairs, Uh-huh. you have to clean. Okay. Yeah. Left the hand and right The other hand. Okay, perfect. now. Okay. Okay, perfect. Thank you. A ver, ya me dijeron que antes de entrar al templo tengo que hacer un procedimiento pues espiritual en el que me tengo que lavar las manoplas y la boca. Entonces, pues vamos a hacerlo. Ah, qué rica agua. Ok, perfecto. Estamos limpios. Aparte está riquísima el agua. No. A ver, no sé por qué dice hot dog. Literalmente dice hot dog. No entiendo por qué. Pero ahí dice hot dog. No inventen, eso es una tortuga hecha roca. Y hay un montón de monedas ahí. Uy, venga chicos, va por los viajes. Tiene que caer en la tortuga. No sé si lo logre. Impresionante, se cayó al agua. Bueno, rebotó 2 veces, eso quiere decir que va a haber 2 viajes. Y así llegamos no a esa bonita pagoda que tengo atrás de mí, sino al atractivo más pesado de todo Narita, que es el gran templo de Narita. Fundado en los años 900 y dedicado al dios guardián Akala, el templo de Narita-san ha sido de los más visitados y más populares de toda la región. Con 16 hectáreas, la mayoría de sus edificios están dedicados a la meditación hacia Buda. Creo que es una muy buena opción para ver el budismo de cerca y tener una probadita de lo que es esta interesante religión. Aunque mi plan inicial no era venir aquí, aunque mi plan inicial, no voy a gritar tanto, perdón. Aunque mi plan inicial no era estar aquí en este templo, estamos aquí en la sensación de Narita y como muchos vuelos conectan en Narita, pues a lo mejor y con la tontería a alguien le sirve bastante este video y ese es el punto. Así que sí, qué bonito lugar es Narita. Qué impresión me estoy llevando con Narita, sobre todo en este templo que es el templo principal de Narita. Me estoy llevando unas sorpresas súper gratas. Es mi primer templo en la historia. Evidentemente en el viaje que me sigue de mochilazo me vienen muchísimos más templos.
Y este siendo el primer templo de la historia que piso, un templo asiático evidentemente. ¡Wow! ¡Qué bonita manera de comenzar este buen augurio de templos y de visitar lugares asiáticos! Miren todos los papelitos que están dejando aquí, yo me imagino que son de buenos deseos. Eso sí, no entiendo ninguno, pero sí, me imagino que son de buenos deseos. Están impresos, o sea, no están escritos. Entonces me imagino que tú los compras en algún lugar, pones acá. No, bueno, al parecer todo esto es un lugar enorme, como pueden ver en el mapa. Todo esto es parte, yo pensé que solamente era una pagoda, pero no, todo esto es parte de como que un mega santuario, un mega parque. Y de hecho aquí todas las escaleras siguen allá derecho y también sigues todo por acá y hay más. Yo por evidentes razones de tiempo, pues ya no voy a poder seguir en este mega parque. De hecho ya en 10 minutos tengo que estar yéndome, pero no, qué impresión del lugar. Sí o sí vengan, o sea, si tienen una escala en Narita de aprox 5 horas o más, tienen que venir sí o sí, No, bueno, allá todo derecho todavía siguen. ¿Ven las escaleras? Bueno, aquí hay muchos signos que nos dicen que evidentemente esto es un lugar bastante grande. Cualquier lugar al que veas es impresionante. Les digo, es mi primer templo. Para mí es como, wow, ve esto, pero sí. Eso que ven al fondo es otra parte muy importante de este lugar, pero como ven, todavía le falta bastante trecho y ya tengo hora de regresar. Al final de cuentas, mi intención de aquí, de venir a este lugar, era poder hacer un video sobre la comida, sobre el sushi, sobre los que venden acá en Narita, pero al final de cuentas terminé haciendo un video de qué hacer en poco tiempo en Narita. Tal vez me tocó un día cerrado, me tocó un día en el que estuviera todo, pues sí, los locales cerrados y no hubiera mucha gente, pero para mí Narita, que es mi primera impresión de Japón, significa paz, tranquilidad y belleza, que creo que es lo que distingue a gran parte de Japón. Pero bueno, Japón, con este fondo termino esta aventura y sin duda me retas a volver a venir, y yo sin duda voy a volver a venir a Japón. Así que espero que les haya servido este videíto, que les haya sacado de dudas de cómo es Narita, y yo quedo encantado. Así que gracias por ver, gracias a todos los que estuvieron hasta este momento y nos vemos en un siguiente videito en otro país, porque ya de Japón no, pero en otro país. Gracias, nos vemos en la siguiente y besos a todos. Hasta luego.